Su paz y su gracia sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a continuar con la serie expositiva y consecutiva del libro de Jonás, del profeta Jonás. Hoy vamos a ver del capítulo 2, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 10. El sermón de hoy lleva por título Un Dios de propósitos inalterables. Un Dios de propósitos inalterables, es decir, propósitos que no se pueden cambiar. Jonás capítulo 2 versículo 10 dice: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El capítulo 3 versículo 1 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Es decir, que llevaba 3 días poder recorrer toda la circunferencia, podríamos decir, o todo el... se me fue la palabra... el perímetro de la ciudad. Gracias José. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El cilicio era una prenda hecha de piel de cabras, bien rústica, que la gente acostumbraba en esa época en el oriente a ponerse en señal de luto, ¿sí? Cuando algo terrible había sucedido, ya sea la pérdida de algo o de alguien. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, en el nombre de Cristo venimos delante de ti, Señor, una vez más, para agradecerte por tu palabra, Señor, que nos ha sido dada. Gracias por poder exponerla una vez más, Señor. Padre, que solamente tu palabra y nada más que tu palabra sea expuesta, sea predicada, y que tu iglesia, Señor, tu esposa, sea edificada. En el nombre de tu Hijo te pedimos. Amén. Hay 3 puntos sobre los cuales me gustaría, por así decir, dividir el análisis de este texto. Y uno, si no el más importante, es que la salvación es de Jehová. Como termina diciendo el versículo 9, lo que vimos luego de que Jonás había orado, él termina su oración diciendo: la salvación es del Señor, de Jehová.
¿Sí? Esto si no es el concepto más importante que se enseña en el libro de Jonás, bueno, no encuentro otro, porque trata sobre esto, cómo el Señor salva. Hasta este entonces nosotros hemos visto cómo el Señor había llamado a Jonás a una comisión, o sea, lo comisionó para hacer algo, y Jonás, viendo que se trataba de anunciar una profecía divina a la capital del imperio que era enemigo del reino de Israel, y sospechando que Dios, como veremos después que le dice, él sospechaba que Dios, si le mandaba a predicar es porque los quería salvar. ¿Por qué se da cuenta Jonás de esto? Porque generalmente los profetas contemporáneos a Jonás, que habían anunciado también profecías de Dios en contra de los reinos vecinos, eran dadas al pueblo de Israel como diciendo, vean ustedes lo que va a pasar en tal pueblo, pero a ninguno de ellos le había dado el ministerio que le encomienda a Jonás, que es, Jonás, andá y hablarles a ellos, decirle. Y Jonás dice, me huele raro. No hace cosa que se le ocurra al Señor salvar a estos impíos, malos, delincuentes, asesinos, como decía nuestro hermano Cristian. Si nos ponemos a hablar a aquellos que estudiamos historia y sobre todo la historia antigua, al estudiar el imperio asirio es, hermanos, las terribles cosas que practicaban ellos contra sus enemigos, que como decía Cristian, no vale la pena traer a contar de las atrocidades que ellos hacían. Y el Señor le dice a Jonás, necesito que vayas y les prediques. Entonces Jonás se embarca con rumbo contrario, como explicaba nuestro pastor, se va, él tenía que ir al norte y se va al oeste, a la otra punta del mundo conocido, a la actual España, podríamos, si no erramos, y tras ser arrojado en el mar en medio de una gran tempestad y ser tragado por un gran pez que el Señor mismo tenía preparado, Jonás pasa 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Dentro del vientre del pez. Allí él se arrepiente, ora a Dios y es devuelto, como vimos hoy, en una playa que se calcula que es la playa de Jope, que está cerca a lo que es Nínive. Es devuelto ahí por este pez. Y esto nos hace ver a nosotros, como explicaba el pastor el domingo pasado, cómo el Señor deja todo preparado para cumplir su propósito. Cómo Él tiene un control absoluto, un dominio absoluto sobre su creación. Él modificó, Él embraveció el mar, Él con el viento, con el gran viento que se desató. Y hay un gran paralelismo con la vida y ministerio de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban en el medio del mar embravecido? Y Jesús se paró y dijo, tranquilo. Y se calmó. Yo creo que muchos de los discípulos, si no todos, habrán tenido esto que había pasado con Jonás en su cabeza, porque era algo que estaba en el inconsciente del pueblo, lo que había pasado con Jonás. Es más, controla el pez que lo traga, hace que se mantenga ahí en medio de, como decía el pastor, en medio de hasta jugos gástricos, preserva, y dice que le cubrió de algas todo lo que el pez comía, y Jonás ahí, y se formó una cápsula de oxígeno, no sé cómo hizo el Señor, pero preservó la vida de Jonás. Ese dominio pleno de la naturaleza a favor de su propósito. Y por si fuera poco, hasta cuando los marineros echaron suertes, controla la suerte, el juego, el azar, sobre el cual ellos iban a decidir quién tenía la culpa.
¿Se acuerda cuando eligieron el sucesor de Judas? Es otra, hasta eso es controlado por el Señor. Todo, hermano, está bajo el dominio del Señor. Todo en este universo conspira, por así decirlo, para su propósito y su gloria. Así que si vemos que llueve, si vemos que no llueve, si vemos que hay viento, si no hay viento, el Señor así lo permite. Por eso debemos ser agradecidos en todo y no quejarnos de eso. Nadie puede, como dice el profeta Daniel, tomarle del brazo al Señor y decirle, ¿qué haces? No, me gusta cómo viene el clima, cómo está pasando esto, cómo está pasando lo otro. Pero todo eso obra para el propósito del Señor. Y el propósito principal que Dios tiene con todo lo que Él ha creado es la glorificación de sí mismo, de su nombre. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Porque que nosotros seamos salvos es una consecuencia secundaria de la consecuencia primaria, que es que el nombre de Dios sea glorificado. Nosotros cuando vemos la historia de Jonás, mediante esto podemos entender de que si Dios se ha propuesto salvar a determinadas personas, hermanos, lo va a hacer por más impedimento humano o natural que pueda llegar a surgir, y impedimento entre comillas. El Señor, si se propuso algo, no va a cambiar ni de mensajero ni de misión. Dios se propuso salvar a Nínive por medio de la predicación de Jonás. Y lo terminó haciendo de esa forma. Salvó a Nínive a pesar de Jonás, con un mensajero rebelde, quien dio un sermón. Si nosotros nos ponemos a ver esto, es algo increíble. Un sermón en el hebreo, 5 palabras. ¿Usted prestó atención a la predicación de Jonás? Miren. Dijo Jonás, versículo 4, y predicaba diciendo, 2 puntos, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el hebreo son menos palabras todavía. En 40 días van a ser destruidos. Y sin embargo, es el sermón del cual tenemos registro con el mayor número de conversiones. 120,000 se menciona de los pequeños, pero era una ciudad grande, de la cual se dice que creyó del menor hasta el mayor de ellos. El sermón con menor preparación, con el profeta más rebelde que pudo haber existido, pero que solamente hizo una cosa bien, Jonás. Dijo lo que el Señor le dijo que dijera. Nada más ni nada menos. Y hermanos, fue una conversión de una ciudad que se calcula en alrededor del 1,000,000 de habitantes. Por las ruinas de la ciudad que se descubrieron ahora, hace un tiempo atrás. Solamente por haber hecho una obra bien, por así decirlo. Predicar fielmente lo que el Señor había mandado. Hermanos, el poder es de Dios. Si el Señor se ha propuesto hacer algo, Él lo va a hacer. Y el Señor dijo, y si ustedes no hablan, quédense tranquilos que yo voy a hacer hablar las piedras. Y van a predicar las piedras, pero mi propósito será cumplido. Ese es el poder del Dios al que se... Por eso, como decía nuestro hermano Pablo, cuando compartía hoy lo de Efesios, ¿dice acaso de que como Dios necesitaba de nosotros? No, hermanos. Somos afortunados de que Dios nos llame a prestar servicio en sus filas. Somos afortunados.
Usted es llamado a empujar el coche del Evangelio, pero el Señor ya sabe que Él lo puede hacer arrancar de todas formas, nada más que le hace a usted partícipe de eso. Que se sienta parte un poquito, como cuando agarramos a nuestros niños y nos quieren ayudar. A veces me pasa con Evian: te quiero ayudar a hacer el asado. Bueno, vos tirá el papelito para que prenda el fuego. Y él contento porque le ayudó a hacer el asado al papi. ¿Y usted me entiende? No le quiero quitar la ilusión, pero eso pasa con nosotros, hermanos. Si el Señor se ha propuesto hacer algo, lo va a cumplir. Entonces póngase contento de que el Señor lo haga parte. El segundo punto es un arrepentimiento verdadero y lo que esto implica. Y acá vamos a ver dos subtítulos o dos cosas: el arrepentimiento de los impíos y el arrepentimiento del profeta del Señor, que son descritos en estos pasajes que vimos. Sobre el arrepentimiento de los impíos del pueblo ninivita, podemos decir que la liberación y el perdón de Dios hacia una ciudad fuera de la nación de Israel, sin la demanda imperiosa de judaizarse, fue una prefiguración de lo que pasaría en el día de Pentecostés. Es decir, si usted presta atención, Jonás no se para y le dice: porque ahora se tienen que circuncidar todo y venir y adorar en el templo de Israel y tantas otras cosas. No hay mandato de judaizarse. No hay mandato de volverse a los rituales judíos. Perdón. Sin ritualismos. Simplemente el arrepentimiento. Sin ritualismos de la ley mosaica para ellos. No sé por qué, no sé cómo, no sé si se llevó a cabo después o no. Yo lo que sé que la demanda del Señor a ese momento fue: no fue la demanda, hagan tal ritual, tal cosa tienen que hacer para poder llegar a ser salvos. Sino simplemente fue decir: el Señor se hartó de ustedes y los va a destruir. Y ese es el evangelio que Jonás les predica a ellos. Nosotros en el texto vemos, en las palabras del rey, podemos ver implícita ahí y hasta explícita, podríamos decir, la maldad y la violencia que caracterizaban a esta sociedad. Es, como le decía anteriormente, descrita por los historiadores como una de las sociedades más crueles que existió en este planeta. Pero cuando ellos se arrepienten, nosotros vemos que no solamente hubo una alarma emocional y una demostración externa y ritualista del mal que se temía. No es que hicieron como Jesús tantas veces les reclamó a los fariseos, que se cubrían de luto y cuando ayunaban y todas esas cosas. Hubo un arrepentimiento profundo en ellos, un verdadero cambio de dirección y estilo de vida. Cambiaron la actitud hacia Dios y, como el rey les mandaba, alejándose del pecado, ya que no solo ellos, sino sus animales, es decir, sus posesiones, fueron dedicadas en pos de lo que era la demanda y voluntad de Dios en ese momento, que era el arrepentimiento. Y esto es importante entender, hermanos. Es una lección muy importante para nosotros, que el arrepentimiento no solo implica un asentimiento intelectual hacia el Evangelio, no solamente implica decirle al Señor: yo creo, entiendo que soy pecador y te pido perdón por cómo he sido, cómo me he comportado y hecho, sino que es una transformación del uso que hacemos nosotros de todas las demás cosas. Nosotros lo vemos ejemplificado en Mateo, en Zaqueo, en cada uno de los discípulos que, dejándolo todo, le siguieron. Y lo vemos en los ninivitas. Vemos este precioso evangelio en ellos, aún antes de que viniera Cristo. Dejándolo todo, podríamos decir lo mismo de los ninivitas. Le siguieron, se arrepintieron. Hasta sus animales, algo que Dios no le había pedido que hagan,
Pero el arrepentimiento fue tal que pusieron todo lo que ellos poseían al servicio del Señor. Y eso es a lo que me refiero cuando digo de un arrepentimiento verdadero. No es solamente un asentimiento intelectual. No es decir, bueno, yo comprendo que soy pecador. Y sí, la verdad todos somos pecadores y bueno. No, hermanos. El arrepentimiento de las malas obras, de lo que hemos hecho anteriormente, de nuestra vida, implica dos cosas. El saber que nosotros hemos ofendido al Dios Santo con, podríamos decir, lo que somos. Hacemos, decimos o pensamos. Y también significa cambiar el uso de todo lo que nosotros poseemos. Es decir, todo lo que nosotros somos, hacemos, reorientarlo hacia el servicio a Dios. Si yo antes usaba mi negocio o el sueldo que yo tenía para enriquecerme a mí mismo y para, no sé, ahora que me arrepiento, entiendo que mi dinero debe ser puesto para salvaguardar a mi familia, para la extensión del reino de Dios, y no estoy haciendo una predicación de prosperidad, ni mucho menos, hermano. Quédese tranquilo que no le voy a pedir ningún pacto ni nada de eso. Pero a lo que me refiero es que voy a ahora procurar mi dinero no gastar en cuestiones vanas de este mundo, sino reorientarlo para ver si puedo servir al Señor con eso. Mi trabajo no lo voy a usar de la misma forma que antes lo usaba, no lo voy a hacer de la misma forma que antes. Si antes iba de ganado, si porque el jefe, porque esto, porque mi compañero, porque que pim, que pum, que pa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo como si fuese para el Señor. Reorientar todo lo que yo soy y poseo y pienso al servicio del Señor. Ese es el tipo de arrepentimiento que vemos ejemplificado acá en los ninivitas. Y es lo que nos lleva a pensar, a decir, ¿realmente se arrepintieron? Es básicamente, hermanos, ver expuesta la actitud del carcelero luego del terremoto, diciéndole a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? El arrepentimiento no es una negociación con Dios. No es que usted va a ir de promesero a Dios y le va a decir, Señor, como muchos le dicen al gauchito Gil o a otro, si vos me das esto, yo voy a ir a la iglesia o voy a hacer esto o voy a... Dios no quiere ni necesita eso. El arrepentimiento verdadero produce tal quebrantamiento en el corazón del ser humano que su única preocupación es decirle, también, como vimos del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? O como Pablo, luego de encontrarse con el Señor mismo, el camino a Damasco, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Acá estoy. Tal como soy, como dice un viejo himno, sin más decir. No tengo otro a dónde ir. ¿Qué quieres que yo haga? Decime vos y yo voy y hago lo que quieras. Ese es el verdadero arrepentimiento. No hay negociación con el Señor, hermanos. Dios nos va a vencer, Dios te va a vencer por las buenas o por las malas. O vence tu corazón hoy por el llamado de la gracia, o va a vencer tu espíritu altivo en el día del juicio. O vence tu corazón incrédulo hoy por medio de la gracia llamándote al arrepentimiento, o quédate tranquilo que vas a doblar tus rodillas, porque toda rodilla se doblará delante del Señor y proclamará que Él es el Señor. Pero hay una gran diferencia entre arrepentirte ahora, porque luego no vas a poder arrepentirte aunque te sientas arrepentido. No va a haber posibilidad de perdón. Dios te va a poner de rodillas. Tenés que ver si es ahora o si es al final de tus días. Hermanos, cuando la obra del Señor es genuina, otra cosa que vemos en este versículo, en estos versículos,
Cuando la obra del Señor es genuina, no hacen falta grandes señales y prodigios para acompañarlas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué milagro hizo Jonás delante de los ninivitas? ¿Qué hizo delante de ellos para que creyeran el mensaje? Si nos damos cuenta, hermanos, los ninivitas creyeron el mensaje de un personaje perteneciente a un pueblo que era dominado por ellos, es decir, considerado inferior a ellos en ese tiempo, pero ellos creyeron a Dios, dice la palabra. Creyeron a Dios, no simplemente al mensajero, creyeron a Dios mismo. Y he ahí, usted, hermanos, ¿me puede creer a mí o no me puede creer a mí lo que estoy exponiendo en esta noche? Pero su problema no es conmigo. Su problema es con que si lo que yo estoy diciendo, como dice el hermano Washer, si lo que yo estoy diciendo es verdad, ese es su problema. Porque usted tiene un problema con Dios si no cree, no conmigo. Hermanos, si vemos el caso de Jonás, un hombre inferior al pueblo ninivita, ese hombre se paró a hablar y a contar una advertencia de destrucción y probablemente toda su vivencia dentro del pez, y sin embargo, sin mostrar ningún tipo de señal extravagante y pudiendo haber sido tomado por loco. Incluso el mensaje fue creído. Un sermón corto y sencillo, pero conforme a lo que Dios había dicho, fue suficiente para salvar. Porque la fe viene al hombre, ¿por dónde? Por el oír. ¿Y el oír de qué? ¿Lo lindo que habla el que predica? La palabra del Señor. La palabra. Pero así como los ninivitas fueron salvos, el castigo sobre la incredulidad llegará tarde o temprano. Nosotros vemos, a diferencia del pueblo de Israel, los ninivitas creyeron. Si vemos en Mateo capítulo 12, 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciéndole a Jesús: Maestro, necesitamos ver de ti señales. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal que Dios, que le fue dada por medio de Jonás tanto al pueblo ninivita como les queda de registro al pueblo de Israel? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en aquel juicio contra esta generación, dice el Señor, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí delante de ustedes más que Jonás en este lugar. Y nosotros tenemos más que los ninivitas. Y tenemos todas las palabras completas de nuestro Señor acá. Todo lo necesario para ser salvo, como dice el apóstol Juan en su evangelio. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean. Y los ninivitas se van a levantar en el día del juicio en contra de los que no creen en el evangelio y van a decir: con mucho menos, nosotros creímos el mensaje y nos arrepentimos. Jonás dice: en 40 días seréis destruidos. Fue la advertencia que él les dio al momento de comenzar a pregonar. Y fíjese el paralelismo. Cuando Jesús menciona estas palabras al pueblo de Israel, 40 años después de que Jesús comenzó a predicar en el año 30, muere en el 33. En el año 70, Tito destruye la ciudad de Jerusalén, 40 años después. 40 días o Nínive va a ser destruida. ¿Se arrepintieron? No fueron destruidos. A lo suyo vino Jesús, predicó, no fue bien recibido por ellos, no les hizo mella el mensaje, lo crucificaron
y en 40 años quedó destruida su ciudad. Hermanos, el castigo sobre la incredulidad va a llegar tarde o temprano. Pero no hay ser tan malo al cual Dios no pueda perdonar, como vemos el caso de los ninivitas. Si la palabra del Señor es escuchada y tomada en serio en cuanto a la ira divina como consecuencia sobre el pecado, y se cree en la salvación, en que la salvación proviene solamente del Señor, como los ninivitas, no le dijeron a Jonás: che, Jonás, intercede vos, pedile a tu Dios. Se arrepintieron ellos y por si quizá Dios. Hermanos, ¿por qué Jonás sabía que Dios se había decidido a salvarlo a ellos? Porque generalmente, si Dios nos previene, es porque nos quiere salvar. Nínive oyó el mensaje una sola vez y se arrepintió. ¿Cuántas veces escuchaste el mensaje, las palabras del Señor diciendo: vení, 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 arrepentite, arrepentite, arrepentite? Y le hiciste oídos sordos. Le hicimos oídos sordos. Nuestro río de lágrimas amargas derramadas en el arrepentimiento siempre desemboca en el mar dulce del perdón de nuestro Señor. Nuestro río de lágrimas amargas derramadas en el arrepentimiento siempre, hermanos, siempre desemboca ese río en el mar dulce del perdón de nuestro Señor. Pero nosotros hemos sentido ese arrepentimiento amargo. Hemos realmente clamado por la misericordia de Dios como un recién nacido clama por la leche maternal. Le hemos pedido a Dios con profunda desesperación que nos perdone nuestros pecados. ¿O nuestro arrepentimiento fue una especie de transacción comercial con el Señor? Y seguimos amando las cosas que Dios odia. Hermanos, si nosotros no saboreamos del perdón de Dios tan dulce como la miel, es porque nunca hemos considerado el pecado amargo como la hiel. Si no consideramos el perdón de Dios, si nosotros cuando escuchamos el del perdón de Cristo, de su muerte en el Calvario, de la justificación, de lo que Él nos ha dado, y si eso no conmueve nuestro corazón, la forma en la que Dios nos ha perdonado, hermanos, si eso no es tan dulce para nuestros seres, es porque nunca hemos realmente considerado amargo el pecado. Si tenemos en poco la cruz, es prácticamente una negación del cristianismo, aunque profesemos creerlo. Ahora vemos el arrepentimiento del profeta del Señor. A veces creemos que como ya somos hijos del Señor, no debemos confesar y arrepentirnos de nuestras ofensas al Señor. Decimos, bueno, ya nos arrepentimos una vez, suficiente ya. Pero nosotros vemos en el caso de Jonás, al igual que en el de Job, David, Elías, Pedro y tantos más, que esto no es así. Que debemos arrepentirnos y volvernos al Señor cada día de nuestras vidas. Debemos predicarnos, recordarnos el Evangelio casi a cada momento, hermanos, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a buscar guiar nuestros deseos, pensamientos y acciones hacia una dirección contraria a la voluntad de Dios, porque eso somos. Porque no tenemos un cuerpo glorificado, todavía no hemos sido glorificados. El pecado aún, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso necesitamos, aún siendo hijos, recordarnos cada día, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la motivación que necesitamos para no pecar, para no caer en tentaciones, para vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Repredicarnos constantemente, recordarnos el Evangelio, hermanos. Jesús mismo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer.
siempre llevando cautivo todo pensamiento, todo sentimiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a Cristo. Voy a ver si lo que yo estoy sintiendo, yo voy a ver si lo que yo estoy pensando en este momento se condice con lo que el Señor expresa en su palabra. Y si lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando, por más bien que a mí me parezca, es contrario a lo que está escrito en este libro, pues el problema soy yo, no es este libro. Porque engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. Y hay caminos que nosotros pensamos que son de vida, pero su fin es fin de muerte. Solo la palabra del Señor nos fue dada para que mediante ella podamos llegar a la vida eterna. En Mateo capítulo 21, versículos 28 y 29, Jesús cuenta una parábola. Dice, un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar. Entonces el padre, llegándose al otro, le dijo lo mismo, le dijo, ve a trabajar en la viña. Y este respondió, sí, yo iré, pero no fue. Y Jesús les pregunta, y yo les pregunto esta noche, ¿quién realmente hizo la voluntad del Padre? Y realmente hubo uno que sí hizo la voluntad del Padre, por más que primero había dicho que no. El caso de Jonás. Es mejor, hermanos, hacer que decir, porque decir y prometer, podemos prometer tantas cosas al Señor. Pero dice la palabra, no te apresures cuando le prometas algo al Señor, porque es fácil levantar las manos cuando tus sentimientos están tocados y decirle, Señor, acá está mi vida y yo te prometo esto y te prometo lo otro y yo te voy a servir y yo te voy a, como Pedro. Pero después los negamos constantemente con nuestros actos. Es muy fácil de acá. Es muy difícil de acá. Tal vez nosotros hemos hecho como Jonás, hermanos. Rechazamos el llamado del Señor por primera vez. Pero les tengo una buena noticia. Siempre que volvamos a Él, Él nos va a recibir. Porque Él nunca va a rechazar un corazón quebrantado. Nunca. Te dio una oportunidad al Señor, por así decirlo, fallaste. Pero si el Señor te llamó al arrepentimiento, si fuiste convencido por el Espíritu Santo en esta noche y querés ponerte de nuevo en el servicio del Señor, presentate delante del Señor. Él te va a restaurar y te va a mandar de nuevo a sus filas. Pero presten bien atención a esto. De nada sirve una segunda oportunidad si Dios no cambia nuestro corazón primero. Por eso a David, cuando se arrepiente en el Salmo 51, él antes de decirle, porque yo voy a predicar en tu nombre y voy a contar de tus maravillas, ¿qué dice primero? Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, sincero. Primero cambiame el corazón, Señor. Y entonces, dice David, yo voy a proclamar de tus maravillas. Pero el avivamiento empieza por casa, por nuestro cuerpo, por nuestro templo. Si nosotros no estamos dispuestos a entregar, porque muchas veces somos, y esta es la diferencia sideral entre el religioso y el que no lo es, muchas veces nosotros estamos dispuestos a cambiar la forma en la que hacemos las cosas y la forma en la que decimos las cosas, pero no estamos dispuestos a cambiar lo que somos, es decir, nuestro carácter. Y un carácter que no se va pareciendo a Cristo no es cristiano. Que Dios nos ayude, hermanos. Si no estamos dispuestos a entregar nuestro ego, hermanos, no pidamos, no pensemos que podemos servir al Señor. Como último punto, miremos a Cristo, quien es el profeta
fue y es el profeta perfecto. La experiencia de Jonás dentro del pez durante 3 días y 3 noches prefiguró la muerte del Señor y su resurrección para anunciar una cosa: la victoria sobre la muerte. Así como la muerte en vida dentro del pez y la posterior resurrección, podríamos decir en una playa de Jonás, habilitó a Jonás para hablarle a los ninivitas y decirle: es verdad, si el Señor dice que lo va a destruir porque me dijo y no hice caso, y miren, soy un ejemplo viviente de eso. El ejemplo viviente de nuestra esperanza de resurrección eterna es la resurrección de Cristo, lo que vamos a festejar el domingo que viene, y lo que vamos a recordar todos estos días: la muerte de nuestro Señor y su vencimiento a ella, así como pasó con Jonás, y su resurrección lo habilita a él a decirle: yo resucité y todos los que están en mí van a hacerlo y van a tener vida eterna, así como yo la tengo. Esa es la esperanza del cristiano. Eso se vio prefigurado en Jonás. Jonás lo habilitó para decirle: realmente créanle a este Dios, porque lo que dice lo va a cumplir. Bueno, de la misma forma pasa con Cristo. Podemos ver también algo muy importante, hermanos, que nuestro precioso Salvador Cristo, al igual que Jonás, Él fue enviado, Jesús, por el Padre, fue comisionado por el Padre y enviado a este mundo como un profeta a anunciarnos el reino. Jesús vino y dijo: como Jonás fue enviado por el Padre, de la misma forma fue enviado Cristo a este mundo, a predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. La diferencia fue que Cristo sí estuvo dispuesto a dejar todo, todas sus prerrogativas divinas, y a venir y morir por nosotros incluso, cosa que Jonás jamás hubiese estado dispuesto a hacer. Pero Cristo sí es el profeta perfecto que vino, vivió y murió, hermanos, por nosotros. Esto es simplemente maravilloso para nosotros. Pero miremos al Señor no solamente para entender y relacionar las historias y profecías bíblicas en su vida, muerte y resurrección, sino para saber cómo debemos ser. En Lucas 5:32, Jesús dice que Él como profeta, me refiero a, no es que va a haber un ministerio profético de una cuasi adivinación y esas cosas, sino cuando nosotros nos referimos al ser profeta, significa es agarrar la palabra del Señor, que es la profecía, la palabra profética más segura, y decir: así dice el Señor, y predicar el evangelio. Cuando hablo de que todos somos profetas, me refiero a esto, hermanos, a decir: así dice el Señor, y leer su palabra y compartir. Simplemente y llanamente eso. Pero fíjese que el Señor dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto quiere decir que Él vino no por aquellos que creen que no lo necesitan. Si estás acá esta noche por tu bienestar personal y porque crees que no, y no porque crees que necesitas a Cristo, déjame decirte que no vas a conseguir nada. Pero si tenés a Cristo, aún teniendo nada, lo vas a tener todo. Todo. Jesús dijo esto, y nosotros vemos también en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18, que habla Pablo sobre el Señor y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Muchas veces nosotros somos propensos a pensar, como los judíos en la época de Pablo, que nosotros somos más cercanos, por así decirlo, a Dios, porque religiosa y socialmente llevamos una vida más decorosa que el resto, ¿no? Pero debemos entender que el Señor siempre estará bien cerca de aquel que tiene un espíritu contrito y humillado, y que al altivo lo va a mirar de lejos. Y si no, fíjese la parábola del publicano y del fariseo. Hermanos, cuando nosotros veamos a un drogadicto, a un delincuente salvaje, a un desviado sexual, a una prostituta, no los miremos con desprecio, hermanos, más bien con amor, sabiendo que si no fuese por la gracia del Señor en nuestras vidas, nosotros no estaríamos viendo a otra persona, sino a nosotros mismos a un espejo, cuando los vemos a ellos.
Porque la Biblia dice, no porque lo digo yo, porque dice que de lo vil y de lo despreciable escogió Dios para hacer de lo que no es, lo que es. Si no fuese por la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros seríamos los peores, hermanos, los peores exponentes del pecado de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros habramos hecho, sino por gracia, por la sangre preciosa de nuestro Señor. Hermanos, Él no llama a los perfectos, sino que Él perfecciona a los llamados. Y con esto termino. Quiero citar, porque supongo que debe haber dos grupos de personas en esta noche, o los que son hijos y los que no son hijos de Dios. Hemos predicado la necesidad de conocer y de arrepentirse al Señor, pero si sos hijo y le has fallado al Señor como Jonás, quiero compartirte un pasaje que es uno de mis favoritos, porque es con el que mayormente me siento representado. Evangelio de Juan capítulo 21, 15 al 19. Después de Pedro haber negado al Maestro, el Señor muere, resucita, y Pedro estaba desconsolado y ahí solo con sus pensamientos, y se fue a pescar, y varios discípulos con él, y estuvieron pescando toda la noche. Él dijo, estaba desolado, había traicionado al Maestro, y Jesús había muerto. Y Pedro se va a pescar y está intentando pescar y no pesca nada, y cuando está amaneciendo ve a alguien parado en la playa, y esa persona le dice, ¿pescaron? No, tiren la red al otro lado, tiran la red al otro lado, y pescan un montón, 100 y algo de peces menciona el número de la Biblia. Y Juan le dice, Pedro, vos sabés, ese es Jesús. Y Pedro se ciñe y se larga al agua, y se va corriendo y se queda y llega a la playa a los pies del Señor, y el Señor estaba haciendo un pescadito asado y una torta asada, y Pedro se sienta al lado, en silencio. Y Jesús le sirve el desayuno, y dice la palabra, cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, como cuando uno le llama a los hijos por nombre y apellido, ¿no? Ya cuando está medio, ya se enojó. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Pero Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque ya es la tercera vez que le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y luego de esto le dijo, sígueme. Unos días después de esto, Pedro, lleno del Espíritu Santo, unos días, no años, días. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó en Jerusalén y predicó un tremendo mensaje, y se salvaron más de 3,000 personas. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? 1, 2, 3, como Pedro. ¿Más veces? El Señor hoy nos plantea la redención. Si te arrepentís, sígueme. Si me amás, te vas a arrepentir. Y si te arrepentís, seguime. Vamos, hay trabajo. Hay trabajo.
Así que, Jonás, que estás en esta noche, yo no sé si estarás rechazando el llamado del Señor o queriendo huir lejos de Él hacia otros destinos o propósitos personales, como yo bien sé, o ya sin paz en el barco de la vida, ¿sí? Combatiendo, lastimando y siendo lastimado por las personas que te rodean, o tal vez hundiéndote en el mar de la desesperación, o dentro del pez afligido por lo que ha pasado y sin ninguna otra solución a la vista más que un clamor de arrepentimiento a tu Señor, o incluso tal vez, como vamos a ver después, enojado con Dios, como estuvo Jonás porque ves que Dios le ha dado otra oportunidad a tu hermano pródigo. Sea cual sea tu situación, Jonás, yo no lo sé, pero déjame decirte de alguien que una vez fue un Pedro y fue un Jonás. Necesitas arrepentirte hoy, y si te arrepentís, el Señor no te va a rechazar. Te va a perdonar, te va a restaurar y te va a enviar de nuevo a trabajar en su obra. Ese es el Señor, el dueño de nuestras almas. Ese es nuestro Salvador. De Él es la salvación, y si Él se propuso algo con vos, Jonás, lo va a cumplir. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, venimos una vez más para agradecerte por tu palabra, tan preciosa, Señor, para nosotros. Nada más, Señor, nada más importa en este mundo, Señor, que conocerte, entenderte, Señor, que poder creerte. Aumentanos, Señor, la fe, de tal forma, Señor, que podamos seguirte sin desmayar hasta el fin de nuestros días. Señor, líbranos de los males, Señor, de este mundo. Líbranos de enredarnos, Señor, en las cuestiones de este mundo. En el nombre de Cristo, tu Hijo, te pedimos, Señor, salva, Señor, salva como has salvado a los ninivitas, Señor, salva como y perdona, Señor, como has perdonado a Jonás. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.